Como cada sábado por la mañana, estamos nuevamente juntos para compartir una breve reflexión sobre el ministerio. Por eso convocamos a todos los pastores para que cada semana, cada sábado, a las 10 de la mañana podamos tener esta comunicación. Ya hace varios sábados que lo estamos haciendo. La idea es continuar sin interrupción, comunicándonos semanalmente, cada sábado a las 10 de la mañana, una media hora aproximadamente, para mantener la comunicación sobre temas importantes del desarrollo de nuestro ministerio pastoral. Hemos elegido este momento, este día sábado a las 10 de la mañana, justamente porque como el séptimo día nosotros lo hemos aceptado como el día de reposo santificado para Dios, un día dedicado exclusivamente para Él, para leer su palabra, para meditar en su palabra, para orar, para también dedicarlo a la familia, para dedicarlo a la familia íntima y a la familia también de la fe en una santa convocación. Aprovechamos este día santificado, consagrado para Dios, para juntarnos, para comunicarnos a las 10 de la mañana cada sábado, entendiendo que todos ustedes, queridos pastores, están abocados a la oración y al estudio de la palabra. Hemos comenzado a delinear algunos conceptos, fundamentalmente nos hemos referido a la multitud que seguía a Jesús por todos lados y a las causas por las cuales esa multitud seguía a Jesús. Hemos visto que esa multitud seguía a Jesús por necesidad, porque Jesús tenía la satisfacción para todas esas necesidades de las personas. Por eso Jesús lo tenía muy claro a eso, o sea, él no estaba equivocado. Él no pensaba que la gente lo seguía porque le interesaba el reino de los cielos, el reino de Dios, y entonces Jesús equivocadamente pensaba que toda esa multitud tenía un interés primario en el reino de los cielos. Jesús sabía muy clarito que esa gente lo seguía por necesidad, por eso le dijo un día: de cierto os digo, que me buscáis y no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, la gente claramente seguía a Jesús para satisfacer sus necesidades y también estaban propensos a escuchar las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Tenían esa propensión porque sabían que él tenía palabras de vida, tenía una interpretación de la Torá de Dios adecuada, correcta, justamente porque él es la Torá hecha carne, él era la Torá hecha carne. Entonces hemos dicho que está muy bien como pastores que estamos abocados a extender el reino de Dios, que nos enfoquemos en tener actividades especiales para estas personas que constituyen la multitud de simpatizantes que están dispuestos a prestar su oído a las enseñanzas de la palabra de Dios, pero que fundamentalmente se acercan a nosotros, se acercan a los grupos de evangelismo y discipulado, algún otro tipo de reunión que hacemos, como tés, cafés, conferencias, o directamente al lugar donde hacemos la reunión central, la reunión semanal, directamente motivados, movidos por su necesidad, porque sabe que en este lugar van a encontrar satisfacción a sus necesidades. Eso lo hemos visto, entonces hemos arrancado con ese texto de Juan 6:26, pero hemos visto que después Jesús se enfocaba en necesidades más profundas de las personas. Jesús sabía que
las necesidades materiales, las necesidades físicas, tenían una solución efímera, no era permanente, no era duradera. Entonces él había venido a dar algo más duradero. Entonces, evidentemente Lázaro fue resucitado por Jesús, pero Lázaro finalmente falleció. Asimismo, cada persona que fue curada, la misma gente que recibió la alimentación por parte de Jesús, finalmente volvió a tener hambre nuevamente. Pasado X cantidad de tiempo y habiendo digerido el alimento, volvió a tener hambre. ¿Mm? Eh, entonces, el ciego o los ciegos que recibieron la vista por parte de Jesús, un día fallecieron y los ojos ya no les sirvieron y así sucesivamente, el paralítico, etc. Entonces Jesús sabía que satisfacer las necesidades más importantes, las más evidentes, las que estaban a la vista, las que más se notaban de las personas y por las cuales las personas venían a Él, no era más que un medio para tenerlos cerca para sembrar la palabra de Dios. Por eso en Marcos 6:34 nos dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Mm? En realidad, él no vino como sanador, él vino como pastor de las ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, él viendo la multitud, veía que eran como ovejas, que no tenían pastor, y entonces dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, vemos que hay otro nivel de necesidades que tiene la persona, que no son solamente esas necesidades por las cuales se acercan, ya sea un problema familiar, ya sea un problema económico, un problema financiero, un problema laboral, un problema de enfermedad, etc. No es solamente esa necesidad la más importante, pero sí es la que motiva que se acerquen. La necesidad más importante es el ser formados en la palabra de Dios, el ser formados en las instrucciones de Dios que Dios ha dado para que nuestra vida dé en el blanco. Por eso sabemos que Torah significa instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Esa Torah, esas instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco, está establecida en sus leyes, en sus ordenanzas, en sus estatutos, en sus decretos, en sus indicaciones. Todo eso constituye la instrucción de Dios para que la vida del ser humano dé en el blanco. Entonces Jesús sabía muy bien que su función más importante era enseñar esas instrucciones del Padre a la gente para que su vida sea transformada. Por eso justamente lo llamaban rabí. Rabí es un rabino de una jerarquía, una veneración superior. Entonces, sabemos que la gente que se acerca, nosotros tenemos una gran responsabilidad en cuanto a enseñar las instrucciones de Dios para que las personas tengan un verdadero cambio de vida, un verdadero cambio en su corazón, en su mente, su manera de sentir, en su manera de pensar, y ese cambio lo produce la palabra de Dios. Por eso es interesante el Salmo 119. Recomendamos su lectura varias veces al mes, completo. Entonces decíamos que esas enseñanzas, que habíamos comenzado a decir el sábado anterior, esas enseñanzas se dirigen en dos direcciones. Esas enseñanzas que nosotros debemos dar a las personas que se acercan por necesidad. Nosotros sabemos que lo más profundo es dar esas enseñanzas, entonces decíamos que como pastores y maestros, esas enseñanzas se deben canalizar, deben enfocarse en dos direcciones. La primera es cosas que las personas deben dejar. Cosas que las personas deben dejar de hacer, cosas que las personas deben dejar de pensar, cosas que las personas deben dejar de sentir. Y en segundo lugar, cosas que las personas deben aprender a hacer. Deben aprender a pensar, deben aprender a sentir. Y decíamos que teníamos esas dos cosas que las personas deben dejar, cosas que las personas deben aprender
Y en tercer lugar decíamos que en una escala superior debemos convertir a todas esas personas en verdaderos adoradores del Padre. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, nuestro fin, después de enseñarles qué deben dejar, qué deben aprender a hacer, es enseñarles a ser verdaderos adoradores, enseñarles el camino del tabernáculo hasta llegar a la misma presencia del Padre y poder tener una comunicación con el Padre cara a cara como la tenía Moisés, entendiendo que cara a cara es una metáfora que significa espíritu a espíritu con el mismo Dios, el eterno, el Dios vivo y verdadero. Bien, entonces esto es un breve repaso de todo lo visto hasta ahora. Hoy vamos a continuar con esto, vamos a continuar avanzando y vamos a ver qué cosas probablemente, principalmente las personas deben aprender o deben dejar. Eso lo vamos a encontrar principalmente, hay mucha Biblia, casi toda la Biblia nos habla de lo que las personas deben dejar, lo que las personas no deben hacer, lo que las personas no deben pensar, no deben sentir, y también toda la Biblia está repleta de instrucciones de lo que sí deben hacer, deben pensar, deben sentir. Entonces, empecemos por lo que la persona debe dejar. Eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y es muy interesante porque si el texto se quedara allí, nosotros diríamos, bueno, está claro que el que practica injusticia, el que es injusto, o sea, el que practica injusticia, no va a heredar el reino de Dios. Entonces, muchos de nosotros dirían, nosotros no somos injustos, nosotros procedemos con justicia. Pero la palabra de Dios en la sabiduría del Padre, que por su Espíritu Santo la inspiró, nos aclara qué significa ser injusto, a qué llama Dios practicar la injusticia, qué prácticas constituyen la práctica de la injusticia para Dios. ¿Cuáles son esas prácticas que constituyen la práctica de la injusticia? Por eso, a continuación, el mismo pasaje de 1 Corintios 6 dice, no erréis, no erréis, no erréis. ¿Quiénes son los injustos? ¿Qué cosa debemos enseñar a que la gente debe dejar de inmediato? No erréis. ¿Quiénes son los injustos? Los que practican qué cosas son injustos. Los fornicarios. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. No dice homosexuales, dice afeminados. Los que no tienen claramente establecida su identidad varonil. Su actitud varonil, su identidad varonil. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y ahí sí están los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros. ¿Qué son los avaros? Es interesante que incluya entre los injustos a los avaros, aquellos que quieren todo lo material para sí mismos. No comparten nada, no hay generosidad en sus actitudes. Todo es para sí, todo es egoísmo, todo es egocentrismo y termina convirtiéndose en egolatría. Dice, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Cuántas personas están en las iglesias y son maldicientes? Sale maldición de su boca. Salen palabras que implican maldición sobre otras personas, los maldicientes. Ni los estafadores, los que no devuelven lo que piden prestado. Ninguno de estos, dice, heredarán el reino de Dios. Y esto no es discriminación, porque no es algo que nosotros estamos diciendo como que sale
de nuestra propia concepción, desde nuestro propio pensamiento. Simplemente estamos leyendo y repitiendo lo que está escrito en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, y por ende vamos a enseñarle a las personas que según la palabra de Dios practicar injusticia es ser fornicario, idólatra, adúlteros, afeminados, se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Todas estas personas, según este texto de las Sagradas Escrituras, constituyen los injustos, los que practican injusticia, por lo tanto, no heredarán el reino de Dios. Y en el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Dan cuenta? Lo que ha hecho la sangre de Cristo, lo que ha hecho la palabra de Dios en nosotros, lo que ha hecho fue lavar, limpiar, quitar de nosotros todas estas inmundicias. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido santificados, eso significa que hemos sido apartados de todas estas cosas, hemos sido apartados para ser consagrados a Dios, apartados de todas las inmundicias, apartados de todas estas cosas que la palabra de Dios considera injusticia. Hemos sido apartados, hemos sido santificados para Dios y hemos sido justificados. Justificado quiere decir que somos considerados justos porque ya no practicamos las cosas que la palabra de Dios consideraba injusticia. Hemos sido justificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Ruach, por el Espíritu de nuestro Dios. Es muy interesante esta palabra de Efesios, de 1 Corintios 6, del 9 al 11, y si miramos, vamos a encontrar otra instrucción, ya no dada por el apóstol Pablo, sino dada por el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, versículos del 4 al 10. Entonces, vamos a ver un poquito de esto en los minutos que nos quedan, porque me gustaría también ver con ustedes cuál es la actitud que se debe aprender y también vamos a ver de quién las personas deben aprender a dejar lo que hay que dejar y las actitudes que debe incorporar. Entonces, 1 Juan 3, del 4 al 10, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entendemos que acá la palabra ley es una traducción del griego, de la palabra nomos, del griego, que es norma, ley, y está traducido como ley en la versión Reina Valera del 60, pero que la palabra original es en hebreo, y en hebreo la palabra es Torah. Torah no es nomos, a pesar de que ha sido traducida en la Septuaginta del hebreo al griego como nomos, y al castellano de nomos a ley. Sin embargo, si nos retrotraemos a la palabra Torah, es instrucción de Dios. Así que si nosotros cambiamos instrucción de Dios por ley aquí, vamos a ver, todo aquel que comete pecado infringe también la instrucción de Dios, la Torah, pues el pecado es infracción de la instrucción de Dios, de la Torah. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Vamos bien? Hay que dejar el pecado, está diciendo. Todo aquel que permanece en Jesucristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la semilla de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Antes hablábamos de no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, y da una serie de actitudes, de pecados que practican los injustos que no heredarán el reino de Dios. Acá en este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Juan avanza un poquito más. Dice que todo el que comete pecado directamente infringe la Torá, infringe la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Y está muy bueno eso. ¿Cómo nuestra vida puede dar en el blanco si nosotros infringimos, si nosotros quebrantamos, si nosotros no hacemos, no cumplimos la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco? Porque pecado es una definición muy clarita. Pecado es infracción de la Torá, pecado es infracción de las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y ahí cambiamos la dirección. Todo lo que veníamos diciendo hasta ahora es negativo, va por el no. Ahora vamos por la positiva, vamos por el sí. Por el no, dejar el pecado. No hacer pecado. No practicar pecado. No practicar injusticia. Por el sí, practicar justicia, practicar santidad, practicar la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Por eso dice que todo el que nació de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Y con Dios en el corazón, ¿cómo puede pecar alguien? ¿Cómo con la instrucción de Dios en mi corazón? Por eso la palabra es muy clara en Jeremías. Dice Dios, daré mi instrucción en su mente y la escribiré en su corazón. Daré mi Torá en su mente, la escribiré en su corazón. Daré mis instrucciones para que su vida dé en el blanco en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, la simiente de Dios ahora está en nosotros por el Espíritu Santo, que ha puesto la palabra de Dios en nuestra mente y la escribió en nuestro corazón. Entonces no podemos pecar teniendo la palabra de Dios en nuestra mente. ¿Cómo hacemos para pecar teniendo la palabra de Dios en nuestra mente? Ustedes saben que de la mente salen los pensamientos y en función de lo que pensamos es lo que hacemos. Entonces, si los pensamientos que tenemos en nuestra mente son la palabra de Dios, es la Torá, son las instrucciones de Dios, entonces no podemos pecar porque nuestros pensamientos están alineados con la palabra de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ahí termina diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es muy importante este tema. Es muy importante. Si nosotros miramos Efesios, Efesios nos da una instrucción más al respecto. Hemos visto lo que no tenemos que hacer en el primer texto, en el primer pasaje de 1 Corintios. Después hemos visto en 1 Juan, un poco de lo que no teníamos que hacer y un punto de inflexión hacia lo que sí tenemos que hacer, practicar justicia. Y vamos a completar eso con Efesios 4:17 al 32. Y aquí vamos a terminar esta charla de hoy a la mañana. En Efesios 4, del 17 al 32, vamos a seguir avanzando con lo que sí tenemos que hacer. Con lo que sí tenemos que hacer. Ustedes entienden, queridos pastores, que yo no estoy hablando de ustedes. Yo estoy hablando usándonos a nosotros como un modelo, pero en realidad es lo que nosotros tenemos que hacer con esos simpatizantes que han venido y le hemos empezado a enseñar la palabra de Dios para que su vida sea transformada, para que su vida, para que nazca de nuevo y su vida sea transformada y pueda ser parte de la iglesia, pueda ser un discípulo.
Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender a enseñar, queridos pastores. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a enseñar. No es dar discursos emotivos, no es pase que yo lo bendigo y oro por usted y ya está todo solucionado. No es traiga una prenda o un trapo, tierra del jardín, aceite, agua que después la bendecimos, usted se la toma. No se trata de eso. Se trata de enseñar la palabra de Dios, se trata de enseñar la instrucción de Dios para que la persona aprenda a vivir y su vida finalmente en el blanco. Entonces Efesios 4:17 comienza diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Bien? Esto es lo que hay que dejar de hacer, decíamos. Bueno, ahora vamos a ver lo que hay que hacer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Nosotros hemos sido injertados en el Israel espiritual. Nosotros éramos gentiles, gentil quiere decir fuera del pacto, las naciones fuera del pacto, y hemos sido injertados en el pueblo de pacto, en el pacto de Dios, en el pacto del huerto de Edén, en el pacto adámico, en el pacto con Noé, el pacto diluviano, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto del monte Sinaí, el nuevo pacto. Nosotros hemos sido injertados en el pueblo de pacto, entonces ya no debemos andar como andan los otros gentiles, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo el entendimiento en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué enseñó Jesús durante su ministerio terrenal? ¿Rabí de qué? ¿Maestro de qué? Maestro de Torá, maestro del Antiguo Testamento, maestro de las instrucciones de Dios para que la vida de la gente dé en el blanco, maestro de todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, los libros poéticos. Eso enseñó Jesús, la instrucción de Dios. Jesús enseñó a Moisés, porque Moisés recibió en el monte Sinaí la instrucción de Dios escrita por su dedo para que la vida de su pueblo, el pueblo que está bajo el pacto de Dios, dé en el blanco. Mas nosotros dice que si realmente oímos a Cristo, si oímos a Cristo, no nos vamos tras las fábulas de viejas, tras las fantasías, tras estos falsos profetas, falsos apóstoles que andan vendiendo cosas que se les ocurren, cosas emotivas, cosas grandilocuentes, cosas que llaman la atención. No vamos a ser engañados. Si realmente hemos oído a Cristo y fuimos enseñados por Él, porque Él es un maestro de Torá. Fue, es y será, porque Él es la Torá hecha carne. Y cuando Él reine en el milenio, en su reinado milenial, Él va a reinar con una ley. Y esa ley es la Torá. Mejor que la aprendamos ahora, porque si no, ¿cómo vamos a reinar? ¿Cómo podemos decir que somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo si no sabemos la ley con la cual tenemos que reinar? Entonces, no sabemos con la ley, si no conocemos la ley con la cual vamos a reinar, vamos a regir a las naciones, en el reinado milenial de Jesucristo, ¿cómo pretendemos reinar con Cristo? Es muy importante para los pastores también esto, Es importante para los pastores, pero es importante también que la gente sepa que hemos sido enseñados por Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves lo que le tenemos que enseñar a la gente? Renovaos, despójense de lo que ya no tienen que hacer, de la injusticia,
y renuévense en el espíritu de la mente. ¿Dónde va a entrar la palabra? ¿Dónde va a entrar la Torá? ¿Dónde vamos a estudiar la palabra? ¿Dónde entra? Entra en la mente, renuévense. Enseñemos a la gente, renovemos el espíritu de la mente de las personas que vienen a la iglesia y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, da instrucciones, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. El que era un coimero, no coimee más. El que se quedaba con lo ajeno, no se quede más. El que pedía prestado y no devolvía, no se lo quede más. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra, ninguna mala palabra salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de ser agradable para los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, quítense toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, acá tenemos una introducción, muy breve la introducción. Esto es para la charla de media hora del sábado. La charla de media hora sirve como para introducir temas. Yo oro al Señor y ruego para que en tu corazón se despierte la inquietud de seguir profundizando la palabra de Dios. Y cada vez que vas a preparar una enseñanza para esa reunión general donde están viniendo los simpatizantes que vienen por necesidad a satisfacer sus necesidades, vos puedas sembrarle, como pastor y maestro de la palabra de Dios, puedas sembrarle enseñanza, palabra de Dios, no fantasía, no convencer a la gente de que vos sos el mano santa, el ungido, el intermediario, el mediador, el sumo sacerdote, el vicario, que tienen que venir para que vos los toques, para que reciban bendición. Sembrarle palabra de Dios para que su vida sea transformada y la vida de las personas den el blanco, para que sean felices, para que puedan entrar en el reino de los cielos, para que puedan entrar en el reino de Dios y sean salvos. No siembres tu palabra, sembra la palabra de Dios. No siembres tus intereses, ni económicos, ni de poder, tus intereses de reconocimiento, tus intereses personales, tus intereses de crecimiento de la iglesia que estás levantando, que estás plantando, que estás fundando, que crezca más que la del vecino, que la del otro pastor de la otra cuadra, que la del otro pastor amigo. Tus intereses personales, deja de sembrar para tus intereses personales tu propia palabra y comenzá a sembrar la palabra de Dios para establecer el reino de Dios en esta tierra. A eso nos ha llamado el Señor, a sembrar la palabra de Dios en los corazones de las personas para que el reino de los cielos sea establecido en esta tierra. Espero que esta palabra, esta reflexión de este sábado sea de utilidad para ustedes, sea de utilidad. Realmente es importante que entendamos nuestra función pastoral, porque si no, vamos a tener malas consecuencias en nosotros, pero fundamentalmente como trompeta de Dios, como atalaya de Dios, vamos a estar dando un sonido muy incierto, la gente no se va a percibir contra el enemigo y la sangre de las personas que Dios puso bajo nuestro cuidado va a ser sobre nosotros. Dios los bendiga en este Shabbat, Dios los bendiga en su ministerio.